noches amigos. Una vez más aquí estamos con nuestro subtitulado de los martes a las 8 de la noche y queremos compartir la palabra de Dios, animarnos, ayudarnos, porque no solo es evangelizar, sino también discipular, que podamos conocer más del Señor, de lo que Él quiere de nosotros, cómo poder ser más fieles y también cómo poder conocer más su palabra. Les pido que me sigan en oración, los que quieren, vamos a orar y hacer una oración pequeña. Señor nuestro Dios, guíame en el estudio de tu palabra que tenemos esta noche, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así, nosotros somos los que evangelizamos en los Home Depots, en el parque y también debajo del puente. A veces vamos en West Park y vamos a Hayden Park. Y predicamos a las personas que vienen de otros países buscando un camino, un futuro, y pues no hay mejor camino que Cristo y mejor futuro que estar con Dios para siempre. Entonces tratamos de mostrarles que hay un camino, hay un Dios vivo que escucha, que les puede ayudar. Trabajar, sí, el hombre lo puede hacer, pero con la ayuda de Dios lo puede hacer mejor, marcando un camino, un propósito en la vida, que es lo que nosotros ha pasado en nuestras vidas y que nos ha ayudado a establecernos también en este país. Y queremos también que ellos que nos están escuchando puedan hacerlo también y se puedan reunir, encontrar una iglesia cerca. Nosotros estamos un poquito lejos, como ya hemos dicho, estamos en South Houston, en la calle 8 y la calle I, nos puede encontrar ahí, si quieren nos puede ir a visitar. Y bueno, sigamos con nuestro estudio de la palabra de Dios, y vamos a hablar sobre el día de reposo. Y vamos a empezar en Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia, capítulo 2, verso 2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y así el Señor mismo reposó después de lo que había creado de toda la creación. En el séptimo día reposó. Y entonces el Señor le va a decir a Moisés en Éxodo 31, en 31:12, más adelantito su Biblia, Éxodo, capítulo 31, son los números grandes como he dicho, y los versos son los números chicos. Entonces va a Éxodo y busca el capítulo 31, que son los números grandes, y el verso 12 dice: y habló además Jehová, el Señor, a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Y el Señor le ordena a Moisés, le da una ordenanza, para que él le diga al pueblo que 6 días van a trabajar y un día van a reposar. Porque ese día, dice, ese día, el día de reposo, porque es señal. Primero dice porque es señal. Es una señal entre Dios y el hombre. Dice, vamos al verso 13, dice: porque es señal entre mí y vosotros. O sea, es una señal de que Dios les había distinguido a ellos de entre los demás pueblos. Dios los había escogido a ellos dentro. Es una señal de que Dios lo había escogido, que era un pueblo escogido de Dios. Y después dice que era señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces ese día había que santificar. Los santificaba a ellos y los separaba para su servicio. O sea, la santidad es
separado. Uno, ese día, dice, ¿y qué cosa? Y Jehová os santifica. Porque ese es un día en que el hombre se santifica, se separa para Dios y para su servicio. Y entonces también dice, porque santo es a vosotros, tiene el objeto de vuestro beneficio, lo mismo que el honor a Dios, ¿no? Y también dice que es consagrado Jehová. Está separado del uso común y destinado al honor y servicio de Dios. Está separado al honor y el servicio de Dios. Ese día está consagrado Jehová, consagrado el Señor, separado del uso común de todos los días que tú haces, de todos los días que tú trabajas, de todos los días, está separado del uso común. Es un día especial en el que le puedes dar honor y servicio a Dios. Y también es un beneficio para ti mismo, porque dice, santo es a vosotros ese día. O sea, es algo que te va a hacer un beneficio. ¿Te das cuenta? Aparte que es santificado porque te aparta, le da honor a Él, pero también te da un beneficio a ti, que es la comunión con Él. Y debe ser celebrado en pacto perpetuo, por todas las generaciones. ¿Me entiendes? Para siempre. Es algo que siempre se va a hacer. Recordar lo que el Señor ha establecido, desde cuando Él creó los cielos y la tierra y descansó. Igual también este es un día en que Él nos pide que descansemos. Y que este día, que era sábado en el comienzo, se va a convertir en el primer día de la semana en domingo, porque en domingo resucitó el Señor Jesucristo. Y ese es el día en que nosotros nos separamos para Él, porque Él ya terminó la obra. Él ha cumplido la ley. Entonces, Él nos ha redimido de los pecados. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en Él reposamos. Y por eso que ahora ya no son los sábados, sino es el domingo, porque en Él reposamos. En Él descansamos. En Él nos guardamos, en Él nos santificamos. Y en Él va a ser por nuestras generaciones, nuestro servicio. Queremos que nuestros hijos también le conozcan y los hijos de nuestros hijos, por todas las generaciones. Y dice, y guardarlo, y será guardado como un tesoro cuando tú guardas. Yo no sé si yo nunca he tenido un tesoro así, pues sí he guardado cosas que han sido muy importantes para mí. Y sí lo he guardado con especial cuidado y para no perderlo, para que no se dañe o para que alguien se lo lleve. Entonces, es guardarlo, hay que guardarlo como un tesoro. Ese día es para el Señor, ¿no? Entonces uno se aparta, cuando uno lo aparta se santifica, se da un beneficio a uno mismo, ¿no? Y honra al Señor. Y muchos de ustedes que están en los Home Depots y que están buscando trabajo, porque nosotros siempre estamos explicando a personas que están buscando trabajo todos los días. No tienen un trabajo permanente, pero han venido a este país y están buscando un trabajo. Y pues denle un día al Señor. Usted trabaje 6 días y denle el domingo al Señor. Denle ese día y verá cómo el Señor cumple su promesa. Porque el Señor tiene una promesa grande para los que son fieles. Por eso Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Se da cuenta, le das uno a Dios, Dios te da 100. Y es así, usted le dé un día, el Señor le va a prosperar en su trabajo. Y es bueno separar siempre un día para el Señor. Un día. Así también como separar algo para Él económicamente. Pero eso no es nuestro tema hoy, pero también de cómo nos prospera, darle algo a Él. Porque todo le pertenece a Él. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Entonces, Dios instituyó y le dijo a Moisés, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros. Se cuenta, es una señal, que ellos son un pueblo escogido, es la señal que ellos realmente le pertenecen a Él. Es la señal. Si tú le perteneces al Señor, tienes que guardar ese día, porque es la señal que tú tienes con Él,
¿no? Es una señal que tú eres el escogido, tienes ese pacto con Él. Y vosotros por vuestras naciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces uno se santifica, separando ese día para el Señor, uno se santifica. ¿Se da cuenta? Se aparta ese día para el Señor. Se aparta para el Señor y aparta ese día para el Señor. Uno se santifica. ¿Se da cuenta? Y realmente es hermoso cuando vemos la palabra de Dios y nos habla así, claramente que nosotros, que hay un día en que tenemos que poner nuestro corazón para el Señor, que debe ser todos los días en sí, realmente es diario, pero es un día especial, el día de reposo, el día en que recordamos lo que el Señor es Dios y lo que Dios hace por nosotros. Y especialmente lo que hizo Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Porque lo hizo una vez y para siempre. Y por eso es que el hombre tiene entrada al cielo. ¿Se cuenta? Entonces el día en que uno le puede agradecer, el día en que uno dice, yo soy de ti, soy la señal que hay entre tú y Él, ¿no? Que tú guardes ese día. Entonces eso lo va a decir el mismo Señor Jesucristo en Mateo. Vamos a ir a Mateo 12. Mateo 12. Mateo 12, 7 y 8. Lo que estaba pasando aquí es que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pero yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y el Señor Jesucristo pues les recuerda, porque sus discípulos estaban arrancando espigas por necesidad, por hambre, ¿no? Y el Señor los había hecho pasar para ahí para que satisfagan su necesidad. Y entonces el día de reposo, lo que está enseñando el Señor, que está permitido en el día de reposo, hacer obras por piedad y por necesidad y por misericordia. Por eso le dice que misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se aguanta? Misericordia quiero. Si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Se da cuenta? Porque hay cosas que la ley, fíjese, el Señor Jesucristo la cumplió en su totalidad. Pero la ley en el Señor Jesucristo, nosotros la cumplimos con Él. ¿Se da cuenta? En Él cumplimos la ley. En Él se cumplen todas las cosas. Entonces, Él dice por eso que en este día de reposo, aunque estaba que el que profanara morirá, dice, pero el Señor dice, por necesidad, como estos que tenían hambre, podían comer, por misericordia. Va a sanar a alguien también ese día de reposo, por misericordia. Va a sanar a alguien que tenía la mano seca, le va a sanar. O el brazo lastimado. Otros dicen que lo tenía paralizado. Pero va a sanar por misericordia. Porque se puede hacer en día de reposo obra por necesidad y por misericordia. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y es totalmente un Dios de piedad. ¿Se da cuenta? Por eso muchos que son religiosos. Pero el Señor no era religioso. El Señor es un Dios de amor. Nos ha dado una vida y nos enseña cómo vivirla, cómo ser juiciosos en esta vida.
aunque Él ha establecido que debemos separar ese día, aunque Él ha establecido que nosotros debemos santificarnos cuando apartamos ese día para Él, también nos dice que si hay una necesidad y hay un tiempo de ser misericordia en ese día, es mejor hacerlo. Por misericordia y por piedad. Es lo que el Señor lo está diciendo. Les está enseñando. ¿Por qué? Porque Él es Señor del día de reposo. Porque Él es mayor que el día de reposo. El día de reposo fue hecho para el hombre, pero todas las cosas fueron creadas para Él y por Él. ¿Cierto? Entonces, por eso dice que aquí hay uno mayor que el templo. Dijo, aquí hay uno mayor que el templo. Si los sacerdotes que dieron de comer y por necesidad a David y que hacían que profanaban el templo y eran sin culpas, ¿cuánto más uno que es mayor que los sacerdotes, uno que es mayor que el mismo templo, que es Jesús? ¿Se da cuenta? Si ellos supieran quién era Él en ese momento, pero ellos no sabían que Él era Dios hecho hombre, que todas las cosas habían sido hechas desde el comienzo por Él. Y aún cuando Él hizo todas las cosas, Él reposó. Nos ha enseñado que sí hay que guardar un día para Él, que hay que separarnos para Él, santificarnos en Él, pero también que hay que tener misericordia, que hay que tener piedad, y que no hay un día exacto para tener piedad o para hacer misericordia con alguien, que puede ser en cualquier momento en que se ponga la necesidad. Es lo que el Señor está enseñando, ¿no? Y el Señor está enseñando que Él es mayor que aún que los sacerdotes y el templo mismo. Porque dice en Romanos 10, en Romanos 10:4, Romanos 10:4, vamos a ver, en Romanos 10:4, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? El Señor le dio la ley a Moisés, pero en Cristo es el fin de la ley. ¿Por qué en Cristo es el fin de la ley? Porque Él justifica a todo aquel que en Él cree. El hombre no se puede justificar por la ley, pero sí a través de Cristo. ¿Se da cuenta? Justificados por medio de Él. Es lo que va a decir Romanos. Mire, Romanos 5, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo somos justificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se aplicó en Él en la cruz. La justicia de Dios se aplicó totalmente en la cruz. Él clavó el acta de decretos que nos era contrario. Y cuando Él pagó el precio de la cruz, Él pagó por nuestros pecados y nos justificó delante de Dios. Por eso que en Cristo tenemos paz para con Dios. ¿Se dan cuenta? En Cristo tenemos paz con Dios. Él es el fin de la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que Él es mayor que el templo. Y Él es mayor que la ley. Y segunda de Corintios 5:17, segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? En Cristo Jesús está la gracia de Dios. En Cristo Jesús está la misma gracia de Dios. Y esa gracia que alimenta, como lo llevó por el camino para que y vio la necesidad de sus discípulos y se puedan alimentar de los espigos, y que estaba permitido en la ley. Si usted ve la ley, estaba permitido agarrar de lo que dejaban para que los pobres puedan comer. Entonces estaba permitido. Entonces el Señor Jesucristo le estaba satisfaciendo sus necesidades, porque Él es mayor que la ley. Y Colosenses
Colosenses 1, 16, 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todo, Él es mayor que el templo, mayor que todas las cosas. Por eso Él es Señor del día de reposo. El día de reposo fue creado para el hombre, para que el hombre tenga una identificación, dice, es una señal, se pueda tener esa señal, esa identificación con Dios, para que el hombre tenga un tiempo con Dios, porque el hombre en su naturaleza de pecado siempre falla y se quiere apartar de Dios, pero Dios siempre le está buscando, Dios siempre está mostrando un camino, Dios siempre está tratando de que el hombre esté cerca a Él. Así que Dios por eso ha puesto su ley. Y Dios por eso también ha puesto su día de reposo, un día especial. Un día especial para que el hombre se aparte para Dios. El hombre se aparte para Dios. Pero el Señor Jesucristo es Señor de todas las cosas. En Él fue creado todas las cosas. Por eso si supieras que misericordia quiero, ¿qué significa misericordia quiero? ¿Se da cuenta? Por eso es que es mejor no ser legalistas en lo que hacemos en la vida, sino tener misericordia y piedad cuando hay que hacerlo. Se da cuenta, aún si es en día de reposo, el Señor lo puede permitir. Porque el Señor conoce los corazones, conoce las necesidades. Él sabe las necesidades de cada quien. Pero si tú ese día no estás sin necesidad, sepáralo para el Señor. Si ese día realmente tú piensas que te quieres santificar con Él, apártate para Él. Guárdate para Él. Como un tesoro. Guárdalo, guarda ese Dios como un tesoro para Él. Guárdalo para Él. Espero pues que esta clase te haya instruido un poco, que hayas podido tener un poquito, Dios haya hablado a tu conciencia, de que le des un día a Él. Que tengas un día de comunión que tú le estás ofreciendo a Él. Que tú le digas, Señor, bueno, no tengo dinero, pero tengo mi vida, tengo mi corazón y te lo quiero dar este día. Quiero tener esa comunión contigo. El Señor te lo va a recibir. Porque el Señor es amor. Y Él sabe cuando le damos las cosas con amor. Y nadie le puede engañar a Él. Bueno, Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Que sigamos con este discipulado, que Dios nos siga bendiciendo, dando la voluntad para hacer las cosas, a seguir teniendo misericordia y piedad, todos los sábados también cuando vamos. Que Dios nos pueda dar ese corazón que nos falta muchas veces. Oramos, que Dios te bendiga, que Dios siga obrando en tu corazón, que tú sigas firme en el camino, buscándole, apartándote para Él, que tú mismo veas que es una señal que Dios te ha dado para que le sigas sirviendo a Él. Dios te bendiga. Vamos a terminar orando. Señor nuestro Dios, Padre Santo, gracias damos por tu palabra, por lo bueno que eres con nosotros. Ayúdanos a apartarnos para ti, a separar un día para ti, Señor. Gracias porque tú nos has puesto, Señor, una señal en la vida. Y esa señal mayor es Cristo Jesús. En Él estamos ahora. Por Él vivimos, por Él andamos y por Él queremos morir también, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir en el camino. Te pido por todos los que nos están escuchando, que tú sigas obrando en sus vidas también. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Dios te bendiga.